Comenzamos. Vamos a tratar la función si. La función si es una función condicional que nos va a permitir saber si un valor cumple o no cumple una condición que nosotros le vamos a dar a esa función si. Vale. Para poder utilizar la función si, vamos a utilizar el asistente. El asistente lo vamos a activar pulsando en fx, que nos mostrará el asistente para funciones y nos mostrará todas las funciones. Vale. Como podéis ver, estoy encima de la función si y lo que me dice es la estructura de la función, que tiene tres parámetros: prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso, y lo que hace la función. Me dice que la función si comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y un valor si se evalúa como falso. Vale. Aceptamos. Y nos muestra que la función si, como podéis ver, tiene esos tres parámetros, en el que el primero nos aparece en negrita porque lo que nos está indicando es que es un parámetro obligatorio, o sea, una función si que no realice ninguna pregunta o no filtre por ninguna opción, no sería una función si. ¿Vale? ¿Y cómo haríamos nosotros la prueba lógica? Vale, para poder hacer la prueba lógica, lo que es la pregunta, utilizaremos lo que se denominan los operadores. Tenemos el mayor, el menor, el mayor igual, el menor igual, el distinto y el igual. Vale, a través de esos operadores realizaremos la prueba lógica. Aquí es donde entra la dificultad de la función si. ¿Por qué? Porque nosotros podemos preguntar, por ejemplo, yo puedo preguntar si el stock es menor a 10 y también puedo preguntar si el stock es igual o mayor a 10, ¿vale? Ya haga la pregunta de una manera o de otra, como voy a tener verdad o falsedad de esa pregunta, digamos que no hay una opción correcta, o sea, se puede plantear la pregunta de las dos maneras. Se puede plantear la pregunta, que es ahí donde llega, digamos, la dificultad de la función, en el sentido de entender que no hay una pregunta correcta, sino que la pregunta la planteamos nosotros, la prueba lógica la planteamos nosotros, y depende de cómo nosotros planteemos la prueba lógica, nos responderá afirmativamente o negativamente de maneras diferentes, ¿vale? Un ejemplo muy simple: si solo tengo dos pantalones, un pantalón rojo y un pantalón azul, yo puedo preguntar si el pantalón que llevo es el rojo, con lo cual en la verdad diré que llevo el rojo, o puedo preguntar si llevo un pantalón diferente al rojo. Si llevo un pantalón diferente al rojo significa que llevo el azul, con lo cual el rojo estaría en la falsedad de la pregunta que estoy haciendo. Dicho esto, hacemos el ejercicio. Vale, como os he dicho antes, tenemos que controlar que tengamos menos de 10 unidades en el stock. Para ello voy a preguntar si las unidades que tengo de ordenadores, en este caso, es menor a 10. Vale, como podéis ver, al preguntarle que es menor a 10, lo que me está diciendo es que lo que va a hacer en este caso concreto es lo que yo ponga en el valor si falso. O sea, lo que yo escriba en el valor si falso es lo que se va a representar en este primer parámetro, en esta primera fila. ¿Vale? Pero en este caso yo tengo que contemplar las dos posibilidades. Si el valor es menor a 10, ¿vale? El stock es bajo, con lo cual pongo stock bajo. Vale, si os dais cuenta, he puesto stock bajo, y cuando pulse en el siguiente parámetro, stock bajo aparece entre comillas. Vale. Como podéis ver, lo pone automático porque estamos utilizando el asistente. Si esta función la estuviéramos escribiendo a mano, habría que poner a mano las comillas. Vale. ¿Cuándo se ponen los valores entre comillas? Los valores entre comillas se ponen cuando son textos literales o textos, ¿vale? Cuando yo quiero poner algo, un mensaje, pondré comillas, o cuando esté tratando con algún texto, pondré comillas. No se pone comillas en el caso de que tratemos con la referencia de una celda, como vemos aquí el B5, o cuando tratemos con un valor numérico, en este caso el 10. ¿Vale? En esos casos no llevaremos comillas, en todos los demás sí llevaremos comillas. Vale.
Fijaos que él me está mostrando los resultados. Fijaos que a medida que voy rellenando me dice que como yo he escrito stock bajo, el mensaje que mostraría es stock bajo. Pero como la pregunta en el primero de los casos se va por la falsedad, me pone solamente el falso. Vale, y aquí pondría normal, que es la segunda opción. Vale. Una vez hecho esto, como podéis ver, tenemos que según mi pregunta, en el primero de los casos se va a ir por el valor sí falso y me va a mostrar el mensaje de que mi stock es normal. Vale, aceptamos. Ya tendríamos hecha la función. ¿Cómo trasladamos la función al resto de valores o al resto de productos? Pues lo único que tendremos que hacer es ponernos en el valor, en la celda, en el valor donde tenemos la fórmula y arrastrar la fórmula a el resto de productos y como podéis ver me dice que todos tienen un stock normal menos las cámaras que tienen un stock bajo. Pasamos al siguiente ejemplo. Vale, nos encontramos con esta tabla en la que tenemos dos tipos de clientes, un cliente profesional y un cliente particular. El cliente profesional tiene un plus de un 5% y el cliente particular tiene un plus de un 10%. Vale. ¿Mi objetivo cuál es? Mi objetivo es, dependiendo del tipo de cliente que yo tengo, aplicar un plus u otro. Vale. Veremos que aquí lo que es la función sí tiene un poquito más de complejidad, ¿vale? En el caso anterior era una función sí simple, en la que si se cumplía o si no se cumplía la condición mostrábamos un mensaje, pero en este caso lo que tendremos que hacer es operar. Vale. Con lo cual, igual que antes, activamos la función sí y vemos otra vez los tres parámetros de la función. Prueba lógica. La prueba lógica es la pregunta. Vale, ¿cuál es el objetivo de mi pregunta? En este caso, saber si es profesional o particular. ¿Cómo sé que es esa la pregunta o ese es el valor que yo tengo que preguntar? Lo sé porque es el que varía la condición. O sea, si es particular o profesional, es el que me va a alterar el porcentaje. Con lo cual, preguntaré en el primero de los casos si mi cliente, como veis, igual que en el ejemplo anterior os decía, podemos preguntar de una manera o de otra, aquí nos pasa exactamente igual. O sea, yo puedo preguntar si el primer cliente es profesional o si el primer cliente es particular. O sea, cualquiera de las dos preguntas me valdría, ¿vale? En este caso, por llevar un orden, voy a preguntar si es profesional, ¿vale? Entonces, recordar, en este caso, como os he dicho antes, que los valores que son numéricos no necesitan las comillas, pero los textos o los valores que queramos poner literales, sí. Con lo cual, la palabra profesional, que es un texto, lo tengo que poner entre comillas. Vale. Lo que le estoy diciendo es si el valor de la celda A6 es profesional o el mensaje que contiene es el mensaje de profesional. Como podéis ver, me dice que es verdad y que sí tiene ese mensaje ahora mismo. Vale. Valor sí verdadero es lo que yo quiero calcular. Vale. Tenemos un total sin plus y queremos aplicarle un plus que en el caso de que sea un profesional es de un 5%. Vale, esto lo podríamos hacer de diferentes maneras. Cogiendo el valor en este caso del primer cliente y multiplicándolo, si lo quisiéramos hacer así de una forma rápida, sería multiplicándolo por el 105%. O el equivalente al 105%, que es el 1,05. ¿Vale? En otro vídeo explicaré los porcentuales, por si esta parte, digamos, no la llegáis a entender del todo. Vale. Voy a intentar desglosarlo para que lo podáis ver y además de esa manera voy a conseguir que lo hagamos, digamos, de una manera más profesional. Vale. Yo lo que voy a hacer es la cantidad que tengo sin el plus, multiplicarla por el 100%, que es lo mismo que multiplicarla por ese valor. ¿Por qué? La multiplico por el 100% porque yo necesito el incremento. O sea, yo no necesito la cantidad del plus, sino que necesito
la cantidad total más el plus. Con lo cual, la cantidad total es la multiplicación por el 100%, más, en este caso, la celda donde tengo la referencia del 5%. Vale, siempre que tengamos una referencia de los valores en celdas, obviamente el objetivo es coger esos valores referenciados en celdas. ¿Por qué? Porque si yo pusiera ahí un 5% y yo mañana ese porcentaje lo tengo que cambiar, tendría que cambiar la fórmula. En cambio, si el valor lo referencia a una celda, puedo alterar ese porcentaje según las condiciones, ¿vale? Con lo cual ya tendría, digamos, el primero de los cálculos. B6, que es el total sin el plus, multiplicado por el 100% más el 5% que se encuentra en la celda E6. Como podéis ver, él me muestra el valor resultante, que serían 2625, que a su vez me lo muestra como valor que va a mostrar en la celda en este caso. Vale, me voy a la falsedad. Repetimos el proceso. B6 multiplicado por el 100% más, en este caso, el valor donde tenemos el plus de los particulares, que es de un 100%, un 10%. Vale, como podéis ver, a pesar de que la función sí me muestra, a través del asistente, me muestra que el valor que se va a cumplir es el 2625, siempre os va a mostrar, en estos casos, todos los resultados posibles, con lo cual es bastante cómodo, porque no solo estoy viendo el valor en el caso de que sea profesional, sino también en el caso de que sea particular, ¿vale? Esto ya estaría prácticamente hecho. Tiene un pequeño detalle, o sea, la fórmula está bien hecha, está correcta, pero tiene un pequeño detalle si quisiéramos arrastrar la fórmula al resto de filas. Vale, voy a aceptarlo para que lo podáis ver. Si yo arrastro esta fórmula al resto de filas, como podéis ver, no efectúa el plus, o sea, no efectúa el incremento. ¿Esto por qué? Esto es por las referencias relativas y absolutas, ¿vale? O por las referencias. En el primero de los casos, yo estoy referenciando a la celda A6, a la celda B6, y los valores donde tengo los porcentajes son la celda E6 y la celda F6, ¿vale? Cuando yo arrastro la fórmula a diferentes filas, lo listo, como lo conozcáis, lo que estoy haciendo es incrementando en 1 la fila. Con lo cual, si aquí hacía referencia a A6, aquí hará referencia a A7. ¿Cuál es el problema? Que tanto el 5% como el 10% no cambian de posición. Entonces, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Estando, vuelvo al asistente, ¿vale? Conquistéis sobre la fórmula y pulséis FX, volvéis al asistente con los cálculos que hayáis hecho anteriormente si tuvierais que modificarlos, y lo que voy a hacer es, donde tengo el 5%, que es E6, voy a pulsar la tecla F4 del teclado para que me coloque los símbolos del dólar. Los símbolos del dólar, o los anclajes, eso es lo que me permite, o lo que le está diciendo a esa celda, es que jamás va a cambiar de posición. O sea, que a pesar de que las diferentes celdas a la hora de copiar la fórmula vayan alterándose dependiendo de la posición, E6 siempre será E6. Y lo mismo hago con la tecla, o sea, con la celda F6. Me voy a la celda F6, que tengo aquí en la fórmula, pulso la tecla del teclado F4 y, como podéis ver, me pondrá el símbolo del dólar tanto en la columna, en este caso la F, como en la fila, que en este caso es el 6. Ya veremos los casos en los que no nos hace falta, digamos, en este caso no nos haría falta poner el símbolo del dólar tanto en la columna como en la fila, porque realmente la única que se va a alterar en este ejemplo es la fila. Pero os recomiendo que si es la primera vez que lo veis, o sea, fijéis tanto la columna como la fila hasta que, digamos, controléis más la herramienta o veáis el ejemplo de otra manera. Vale, una vez hecho eso, le damos a aceptar, vuelvo a arrastrar la fórmula al resto de filas y ya tendríamos
los resultados aplicados a todos los valores, donde incrementa un plus diferente dependiendo del tipo de cliente que sea. Bueno, espero que os haya servido el vídeo y muchas gracias por atenderme.